¿Sabéis a quién me refiero si digo que se le conoce porque ha ganado 7 balones de oro? ¿Sabéis a quién me refiero si digo que se le conoce como el rey del pop? ¿Sabéis a quién me refiero si digo que se le conoce como el sprinter más grande de todos los tiempos y que ha batido los 100 metros lisos en 9,58 segundos? En el mundo hay personas especiales porque han hecho cosas especiales y nosotros les conocemos porque han hecho cosas excepcionales y sostienen apodos, títulos o nombres por los que se les conoce, que normalmente les enlaza con esos logros. Lo mismo pasa con Dios. La palabra Dios es algo que damos por hecho, pero no es así, es más compleja de lo que parece. ¿Qué hace que el Dios de la Biblia sea Dios sin ser un Dios como los dioses griegos o los dioses romanos o los dioses nórdicos? ¿Qué hace que el Dios de la Biblia sea Dios, pero no sea Dios de la misma forma que, por ejemplo, Zeus es Dios? Títulos, logros, cosas que le identifican, logros y nombres basados en cosas que se le atribuyen. ¿Y si os dijera que el Dios del Islam es conocido por 99 nombres que le distinguen del resto del universo, de todo lo creado? Hasta aquí todo bien, nada complicado, es quizás normal. Pero, ¿y si os dijera que muchos de esos nombres son títulos que Jesús clamó tener? Eso nos llevaría a la conclusión de que Jesús es Dios o Allah según los parámetros del Islam. Si queréis saber más sobre esto, que por cierto es muy interesante, os animo a ver todo el vídeo. Hola, soy Manuel Redondo y sed bienvenidos a Fe y Cerebro. Como muchos sabéis, una de las diferencias básicas y radicales entre el cristianismo y el islam es el hecho de que, como cristianos, para nosotros Jesús es Dios. Para los musulmanes, en cambio, Jesús no es Dios y por lo tanto estamos cometiendo una de las mayores blasfemias que se puedan hacer. Pero como se dice en España, antes se pilla a un mentiroso que a un cojo. Y esto es lo que voy a hacer en este vídeo: atrapar al Islam según sus propios parámetros, según parámetros de la Biblia y parámetros del Islam. Esto es lo que haré. Mostraré cómo, según el Corán, Allah tiene unos nombres que solo le pertenecen a él, pero Jesús clamó 500 años antes dichos nombres o títulos. Muchos musulmanes podrían decir, o seguramente dirán, si están viendo este vídeo, que la Biblia ha sido corrompida y por lo tanto esos versículos o esos textos que yo pueda decir son parte de la corrupción que ha sufrido. Pero bueno, hay un vídeo en mi canal donde hablo sobre la preservación de la Biblia según el Corán, según lo que Muhammad dijo en Surat 3, Aleyas 3 y 4. Lo podéis ver. Pero en conclusión puedo decir que Muhammad nunca dijo que la Biblia estuviera corrompida, sino él clamó ser llamado a afirmar y vindicar precisamente las Biblias que tenemos. Sí, esas Biblias donde pone que Jesús es Allah. Lo que voy a hacer justo ahora va a ser hablar de 5 nombres en los que, según el Corán, Allah o Alá se distingue del resto de lo creado y son nombres que le distinguen a él como el único Dios verdadero. Entonces pondré también los textos, o diré los textos, en los que aparece dicho nombre. Y luego diré los textos en la Biblia donde Jesús de su voz, no lo que clamaron otros, sino él mismo habla y se aplica o se atribuye dichos nombres. Es probable que si tomáis nota de los capítulos y versículos que menciono del Corán, igual no coinciden exactamente. Según versiones puede ser un versículo más arriba o más abajo de lo que diga. Pero buscadlo, está ahí, no falla. Y voy a empezar con el primer nombre, Al-Ba'ith, y significa el que resucita. Esto lo saco del Corán, capítulo 22, versículos 6 y 7. Y os lo voy a leer para vosotros. Dice así: porque Allah es la verdad, Él resucitará a los muertos y es sobre toda cosa poderoso. La hora se aproxima, no hay duda acerca de ello, y Allah resucitará a quienes están en las tumbas. Hasta aquí fácil. Pero,
500 años antes de que esto estuviera escrito, o incluso un poco más, Jesús dijo lo siguiente en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 39 y 40. Voy a leer para vosotros. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Veis que Jesús no está diciendo otro lo hará por mí? Él está diciendo yo resucitaré a estos en el día final. Es muy claro. Pero también tenemos un texto muy parecido, también en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25, donde Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. ¿Lo veis? Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección. Que por cierto, seguramente algunos de vosotros estaréis pensando que debería de hablar del término ego eimi, pero eso lo dejaré para otro momento. Lo que está claro es que Jesús está atribuyendo dichos títulos. No son otras personas que aparecen de la nada y dicen cosas bla bla bla, y uno puede cuestionarse si realmente Jesús no se atribuyó estas cosas. No, es muy claro, es Jesús quien habla, es lo que dice el Evangelio, y él se atribuye dichos títulos. Pero no solo ahí, sino que también podemos ver dicho título en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 17 y 18. Voy a leer. No tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¿Lo veis que, según el contexto, tener las llaves de la muerte y del infierno porque ha superado la muerte significa que puede dar vida? Es lo mismo, explicado de otra forma es el mismo título. Y el segundo nombre es Al-Muhyi y Al-Mumit, el que da la vida y el que la quita. Es una especie de título doble. Esto lo podemos ver en Corán, capítulo 2, verso 28, que dice lo siguiente: ¿cómo osan no creer en Allah, siendo que no existían, y Él les dio la vida, luego los hará morir, y finalmente los resucitará, y a Él serán retornados? Y en este caso, 500 años antes, Jesús dijo algo muy parecido, muy parecido, en Juan, y voy a leer un texto un tanto largo, pero que agrupa estos dos conceptos muy bien. Juan capítulo 5, versículos del 21 al 29. Voy a leer. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Lo veis sobre todo hacia el final. Los que han hecho el bien resucitarán para vida eterna, y esto es algo que hará Jesús, y los que han hecho el mal resucitarán para ser juzgados. Como habéis visto en todo el texto, Jesús es quien hará, le ha sido delegada esa autoridad, y así como el Padre tiene autoridad y capacidad o el título para hacer estas cosas, también el Hijo. El texto es muy claro. Por cierto, no sé si os dais cuenta, pero los textos que recito del Corán se parecen mucho a lo que estoy leyendo de la Biblia, y fue escrito creo que unos casi 600 años después. No quiero decir nada, pero lo digo todo. Y bien, no solo en Juan, también en Apocalipsis. Dejadme leer Apocalipsis 2, versículos 22 y 23, donde Jesús, de su propia boca, dice: por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente.
a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Y así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. ¿Veis el concepto claro? Primero, Jesús escudriña, lee las mentes. ¿Quién es capaz de hacer esto? Solo Dios. Y Él da vida, pero también la quita, es decir, tiene la capacidad para quitar la vida desde la distancia. Es muy claro. El tercer nombre es Al-Hay, el que vive. Esto lo podemos ver en Corán capítulo 25, versículo 58, que dice así: encomiéndate al viviente inmortal y glorifícalo con sus alabanzas. Él basta como conocedor de los pecados y de sus siervos. Y cómo no, Jesús dice lo mismo en Juan capítulo 11, versículo 25, que es un versículo que se repite porque contiene varios títulos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y también algo muy parecido, básicamente lo mismo, dice en Apocalipsis 1, versículo 18. Yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. El cuarto nombre es Al-Haq, la verdad, o el verdadero. Esto lo podemos ver en el Corán, capítulo 22, versículo 6. Y dice así: porque Allah es la verdad, y Él resucitará a los muertos si es sobre toda cosa poderoso. También está en Corán capítulo 24, versículo 25, que dice: ese día Allah les pagará lo que merecen por lo que hicieron, y finalmente sabrán que Allah es la verdad evidente. Y también está en Corán capítulo 31, versículo 29. Allah es la verdad, y todos los que le invocan fuera de Él es falso. Dios es el sublime, el supremo. Pero 500 años antes, Jesús dijo, registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el quinto y último nombre es otro nombre doble, Al-Awwal y Al-Akhir, el primero y el último. A veces en la Biblia aparece como el primero y el último, o también el Alfa y el Omega. En el Corán aparece en el capítulo 57, versículo 3, que dice así: Él es el primero y el último, el manifiesto y el oculto. Él conoce todas las cosas. Y este nombre es muy curioso, porque los nombres que he dicho hasta ahora aparecen en el Nuevo Testamento, pero Dios atribuye este nombre no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo. Aparece varias veces en el libro de Isaías. Por ejemplo, voy a leer Isaías 41, versículo 4. Dice así: ¿Quién realizó esto? ¿Quién lo hizo posible? ¿Quién llamó a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, soy el primero y seré el mismo hasta el fin. También en Isaías 44, versículo 6, que dice así: Y así dice el Señor Todopoderoso, Rey Redentor de Israel: Yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro Dios. Y en Isaías capítulo 48, versículo 12, escúchame Jacob, Israel, a quien he llamado. Yo soy Dios, yo soy el primero y yo soy el último. Y Jesús, de su voz, de su boca, se atribuye dicho título en Apocalipsis capítulo 21, versículo 6. Y dice así: También me dijo: Ya todo está hecho, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Este versículo es un mensaje que Jesús le da a Juan. También me dijo: Ya todo está hecho, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna: Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. No hay duda, murió y volvió a vivir. Y en Apocalipsis capítulo 22, versículos 12 y 13. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. ¡Wow! En Apocalipsis 22 queda muy claro, lo dice de tres formas. Sabéis, es muy probable que si ya tenéis mucha experiencia evangelizando a musulmanes, os habéis encontrado con la siguiente pregunta: enséñame dónde dice la Biblia o dónde dice Jesús en la Biblia: yo soy Dios, adórame. Bueno, dos cosas con respecto a esto. Primero, tú no pones las reglas, me refiero al musulmán. Ellos no ponen las reglas sobre cómo Jesús
ha de formular una especie de credo o frase para que ellos queden convencidos. Eso no es justo. Hay muchas formas de decir yo soy Dios, por lo tanto tienes que adorarme. De hecho, lo segundo no hace falta ni decirlo. Una vez que se dice yo soy el Dios Todopoderoso, la consecuencia que le sigue es debes adorarme. Y segundo, Jesús en realidad lo dice. Quizás no de la forma que algunos quieren imponer, pero según parámetros islámicos y según parámetros del Antiguo Testamento, Jesús se llamó a sí mismo Dios, Allah. Y con esto termino el vídeo. Os lo digo a vosotros, cristianos que queréis mostrar la verdad a los musulmanes. Usad lo que estoy diciendo. Y musulmanes que probablemente estáis viendo este vídeo, ¿qué tenéis que decir? Aquí estoy. Si os ha gustado el vídeo, o si no os ha gustado el vídeo, me da igual. Suscribíos, darle like, comentad. Haré más vídeos, haré otros vídeos donde explicaré cómo Jesús es Dios según parámetros islámicos, pero esta vez no según los nombres, sino según características. Que os vaya todo muy bien y nos vemos aquí, en Fe y Cerebro.